Bueno, vamos a entrar directamente en materia porque lo de hoy es fuerte. Imaginemos por un momento lo que sería sobrevivir al peor ataque nuclear de toda la historia. Una experiencia que sinceramente desafía cualquier tipo de descripción. Ahora, pensemos en sobrevivir a eso dos veces. Suena totalmente a ciencia ficción, ¿verdad? Es que parece literalmente imposible. Pero pasó. Ocurrió en la vida real. En este análisis vamos a adentrarnos en la historia increíble, absolutamente aterradora y sobre todo profundamente humana de Tsutomu Yamaguchi, el hombre que logró sobrevivir tanto a la bomba atómica de Hiroshima como a la de Nagasaki. Y claro, surge la pregunta evidente, ¿es posible sobrevivir al fin del mundo dos veces? La respuesta automática y lógica de cualquiera de nosotros sería un rotundo no. Es una historia tan bestia que incluso décadas después cuesta muchísimo creerla. Pero al desgranar los hechos y ver la pura resiliencia de este hombre a lo largo de su viaje, vamos a entender cómo no solo logró sobrevivir físicamente a lo insondable, sino cómo encontró la fuerza para transformar ese horror absoluto en un mensaje vital para toda la humanidad. Vamos con la primera parte de esta historia, la atmósfera de 1945 y el primer sol. Para entender la magnitud de todo esto, tenemos que situarnos en los últimos estertores de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Había un contraste tremendo en ese momento. Por un lado tenemos a un Japón que ya estaba hablando en plata en las últimas, completamente devastado. Las ciudades sufrían bombardeos constantes, la población estaba exhausta y los recursos no daban para más. Pero por otro lado, en el más absoluto de los secretos, Estados Unidos estaba a punto de revelar un arma como no se había visto jamás. Nadie, absolutamente nadie en Japón, se imaginaba el nivel de destrucción que estaba a punto de caerles del cielo. Pero bueno, vamos a alejarnos un poco del contexto global y bajemos al nivel humano, que es lo que realmente importa aquí. 29. Esa era la edad de nuestro protagonista, Tsutomu Yamaguchi. Era un joven ingeniero naval que trabajaba para Mitsubishi. Había viajado a Hiroshima por trabajo y después de meses bastante duros, por fin había llegado el día que tanto esperaba. Por fin iba a volver a casa con su mujer y su hijo. Y aquí está el punto clave, cómo un día cualquiera se convierte en el apocalipsis en un abrir y cerrar de ojos. La mañana del 6 de agosto era una mañana normal y corriente. Cielo despejado, la gente yendo al trabajo, los niños al colegio. Tsutomu iba camino del astillero. Y de repente, a las 8:15 de la mañana, una luz inmensa iluminó el cielo. Era más brillante que el sol. Durante una fracción de segundo pareció que el mundo entero estallaba en pedazos. Era Little Boy, la primera bomba atómica usada en un conflicto. 3 kilómetros. Parece poco, pero esa distancia marcó la diferencia entre la vida y la muerte instantánea. Tsutomu estaba a menos de 3 kilómetros del epicentro, una distancia ridícula para un arma de esa magnitud. La explosión fue inmediata. Una onda de calor bestial barrió la ciudad a una velocidad incomprensible. Tsutomu salió volando por los aires y se estrelló contra el suelo. Sus oídos reventaron, sufrió quemaduras horribles en el cuerpo y durante unos minutos interminables se quedó totalmente desorientado. Cuando por fin logró ponerse en pie, lo que vio fue, bueno, exactamente esto. Fuego, humo, gritos, cuerpos cubiertos de ceniza. Literalmente, el fin del mundo. Edificios enteros se habían esfumado. Había un humo densísimo por todas partes, personas deambulando malheridas y una nube gigantesca levantándose sobre lo que minutos antes era una ciudad llena de vida. Nadie entendía qué acababa de pasar. Era un arma tan sumamente destructiva que no cabía en la cabeza de nadie en aquella época. Pasamos a la segunda parte, la recaída imposible. Porque claro, la historia de supervivencia de Tsutomu podría haber terminado perfectamente ahí y ya sería una locura. Pero lo que viene ahora es que desafía toda lógica. Después de pasar la noche entre las ruinas de Hiroshima, tomó una decisión increíble. Tenía que volver a su casa. Herido, con quemaduras graves y en un estado de shock que ni nos podemos imaginar, logró lo impensable. Y ojo al dato, porque a pesar de la devastación, el sistema de trenes japonés seguía funcionando parcialmente. Así que el 7 de agosto se subió a un tren para emprender un viaje agónico. Finalmente, el 9 de agosto llega a su destino, su ciudad, Nagasaki. Y atención a este momento porque es casi surrealista. A pesar de que apenas podía mantenerse en pie, de estar vendado y con muchísima fiebre, Tsutomu decidió ir a la oficina. Sí, fue a trabajar. Estaba allí, con sus compañeros, intentando explicarles que Hiroshima había sido borrada del mapa. Trataba de describirles un arma capaz de desintegrar una ciudad entera, pero claro, sus compañeros pensaban que deliraba por la fiebre, era imposible creerle. Y justo mientras intentaba convencerlos, ocurrió otra vez. De locos. Estados Unidos acababa de soltar una segunda bomba atómica, Fatman, directamente sobre Nagasaki. Otra luz cegadora, otra explosión brutal. Y Tsutomu estaba exactamente ahí. Otra onda expansiva arrasó con los edificios.
Los cristales volaron por los aires, y el aire se transformó de nuevo en fuego. Una segunda ciudad aniquilada en cuestión de segundos. Y Tsutomu sobrevivió de nuevo. Sinceramente, es casi imposible llegar a entender el terror psicológico de este momento. Sentir el mismo ruido ensordecedor, ese calor abrasador derritiendo todo a tu paso. El golpe mental de creer, por segunda vez en 3 días, que el mundo ha llegado a su fin. Miles y miles de personas desaparecieron en el acto. Pero él, por algún motivo que escapa a nuestra comprensión, seguía vivo. Llegamos a la última parte de nuestra explicación, las cicatrices y la misión. Físicamente había logrado escapar de 2 infiernos nucleares, pero salir caminando de esas ruinas fue en realidad solo el principio de una batalla que le duraría toda la vida. Hablemos de las secuelas, de esas cicatrices invisibles que te acompañan siempre. Tsutomu sufrió durante años gravísimos problemas de salud por culpa de la radiación, dolor crónico constante, debilidad, enfermedades, pero más allá del cuerpo físico estaba la mente. El trauma de haber caminado por 2 ciudades reducidas literalmente a cenizas. Y aun con todo este peso a sus espaldas, el hombre tiró para adelante, formó su familia, siguió trabajando y llegó a un punto en el que se dio cuenta de que no podía quedarse callado. Y menos mal que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Finalmente, el gobierno japonés reconoció de manera oficial a Tsutomu Yamaguchi como superviviente de ambos ataques. Esto validó por completo su historia ante el mundo y lo convirtió en el caso documentado más famoso de doble supervivencia nuclear. Su misión, a partir de entonces, fue clara. Cuando daba entrevistas, sus descripciones ponían los pelos de punta. No quería que viésemos los bombardeos como una estadística fría en un libro de texto. Quería que entendiéramos la realidad humana, la piel quemada, el llanto de los niños, esas sombras escalofriantes de personas que quedaron grabadas en las paredes por el fogonazo, y luego ese silencio total, sepulcral. No era una película de Hollywood, era la vida real. Todo esto refleja perfectamente la enorme lucha interna con la que cargaba Tsutomu. Él definía lo que le había pasado como una mezcla imposible de suerte y destino. Pensemos un momento en la culpa del superviviente, saber que miles de personas murieron en el acto exactamente en los mismos sitios de los que tú lograste salir. Esa carga fue precisamente el motor que le impulsó a alzar la voz, a convertirse en un recordatorio viviente de la crueldad absoluta de las armas nucleares. Así llegamos al final de su historia vital. Tsutomu Yamaguchi falleció en el año 2010. Tenía 93 años. Vivió una vida larguísima, desafiando de paso cualquier lógica médica de la época. Y hasta el último de sus días mantuvo intacto su mensaje. Nadie más, nunca más, debería experimentar el terror nuclear. Porque él sabía mejor que nadie en el planeta a qué huele y cómo se siente el fin del mundo. Para ir cerrando este análisis, creo que vale la pena que nos hagamos esta reflexión. ¿Cómo se sigue adelante después de algo así? Muchas veces vemos la historia como una sucesión de fechas y datos, pero Tsutomu era una persona normal y corriente atrapada en la peor de las pesadillas. El hecho de que no solo sobreviviera al infierno por partida doble, sino que dedicara el resto de su vida a luchar por la paz, la verdad es que deja sin palabras. Nos obliga a preguntarnos, ante la destrucción más absoluta, ¿de dónde saca el ser humano la fuerza para dar el siguiente paso? Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta explicación y nos vemos en la próxima.